Dios les bendiga, estimados hermanos, apreciable familia. En esta hermosa tarde, en este hermoso día que Dios nos ha permitido, este día domingo, una oportunidad más que el alto y sublime Dios de los cielos, creador del cielo y la tierra, el universo y todo lo que nuestros ojos ven y existen, nos permite de su voluntad estar un día más en la casa de Dios, estar en los atrios de la casa de Jehová, como dijo David, que él anhelaba estar en los atrios de la casa de Jehová. Así es que les saludamos desde el imperio de Estados Unidos, en la zona del centro. Les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. Así que Dios bendiga a Sharon, que tomó a bien tomar un tiempo, dedicarle un tiempo y estar acá con nosotros en reunión, en este banquete, en este refrigerio que el Señor nos permite estar, que el Señor nos permite transmitir. Usted que verá este video o que después lo verá en las plataformas, nosotros estamos felices, estamos contentos porque el Señor, Él nos concede la vida un día más. Así que vamos a leer una palabra, vamos a meditar en una palabra muy conocida por todos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 17. La palabra la vamos a leer tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Mas Daniel tuvo conocimiento en toda visión y sueño. Hasta ahí es la palabra que el Señor tomó a bien poner en nuestros labios. Hace mucho tiempo, Dios le venía hablando a este pueblo contumaz y rebelde, a este pueblo duro de cerviz e incircunciso de corazón, pueblo que estaba entregado a la idolatría, como está este mundo cruel, perverso y torcido. Y Dios venía amonestando y venía el Señor hablando a través de todos sus profetas lo que le acontecería a esta nación de Israel, a estas tribus, a estos pueblos, lo que les vendría. Que si no andaban como Él ordenaba, como Él les había escrito, iban a tener severo castigo. Les iba a mandar escorpiones, les iba a mandar serpientes, les iba a mandar peste, plaga, epidemia, pandemia, todo les iba a mandar. Y así sucedió. Pero este pueblo, Israel, seguía en la desobediencia, seguía rebelde a Dios y seguían abrazando los muñecos de cemento y de barro. Y los metían en sus casas y hipócritamente, como hacen muchos creyentes hoy en día en estas sinagogas, en estas iglesias de Satanás, que la mayoría de ellas, sus administradores, son administradores no de Dios, sino administradores de Lucifer. Satanás les ha dado conocimiento, les ha dado entendimiento, les ha dado sabiduría para que puedan gobernar y administrar una congregación, pero la tienen llena de idolatría, la tienen llena de, parecen jaulas de pájaros. Así es que, y Dios le venía hablando a este pueblo, a sus 12 tribus,
El reino estaba dividido, el norte y el sur. Daniel estaba en la tribu de Judá, pertenecía al reino del sur, solamente habían dos, Judá y Benjamín. Se le conocía por Jerusalén, pero era Judá y Benjamín. Solamente dos tribus habían quedado, porque ya las otras, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya las había transportado, ya los había llevado arrastrados, ya los había llevado con garfio en las narices, se los había llevado con anzuelos, con cepos, se los había llevado arrastrados y solamente dejó a los más miserables, a los más enfermos, a los que ya no podían caminar, los dejó allá botados, tirados, porque esos no le servían. Pero se llevó a los más fuertes. Y después viene Judá, había aprendido también de las otras 10 tribus de la misma abominación. Entonces Judá tuvo que pagar las consecuencias. Y en esta transmigración, viene y entra Daniel. Es donde se llevan a este varón de Dios juntamente con otros muchachos. Era de una familia noble de la tribu de Judá. Era un hombre muy portado, muy inteligente, muy entregado al Señor, respetando al Señor. Pocas personas, pocas mujeres, pocos hombres de Dios hoy en día en las llamadas iglesias no se portan, no son portados, no obedecen la voz del Señor. Hacen lo que les da la gana y como el pastor es un abominable, corrupto, perverso y depravado, viene el pueblo, también se deprava. Así es que Daniel es el actor de este libro. Es el actor de este libro. El Señor lo confirmó. El Señor lo confirmó en Mateo 24 del profeta Daniel, que él es el autor de este libro. Un hombre que preparado. Así es que este hombre dice la palabra, mire, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Un conocimiento y que Dios les dio. Un entendimiento, un conocimiento, una inteligencia que el alto Dios solamente es el único que lo puede dar. Porque lastimosamente hoy en día los hombres en la tierra, reyes, jueces y gobernantes, se la pica y se hacen creer que son grandes hombres, catedráticos, estudiosos, exegetas, pero esa letra y todo ese conocimiento que sabe, la Biblia dice que es insensatez. La sabiduría de este mundo, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que es insensatez. En 1 Corintios 1:20 dice que esa sabiduría humana es fracasada. Así es que estos hombres Dios los dotó. Así es que los príncipes, los reyes y los jueces están entontecidos, están enloquecidos con la sabiduría de este mundo. El hombre natural, dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, en el 2:14, dice que el hombre natural no puede conocer, no puede entender, no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él dice que son locura. Un hombre muy estudioso, que si le ponemos a querer que lea un pasaje bíblico de la Escritura y quiera darle un discernimiento, no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque él no le sirve al Señor. Él no tiene un nacimiento en el Señor. Así es que no es fácil para Daniel. Pero Daniel,
Dios lo llenó y lo dotó para entender todos los lenguajes. Eran 120 provincias, 120 países que estaban metidos en Babilonia. Todos servían al rey, hablaban diferentes dialectos, hablaban diferentes lenguajes, había de todo. Así como en este país, de que hay chinos, hay coreanos, hay hindú, hay Bangladesh, hay Nepal, hay de Laos, hay de la India, Pakistán, de Turquía, así como en este país, así también, así en Babilonia, lo que hoy en día se le conoce por Irak, estaba metido todo esto. Y Daniel dice la palabra de Dios que leímos aquí en 1:17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, es decir, en todos los lenguajes. Daniel, este joven que fue llevado a Babilonia, era un muchacho, no tenía muchos años. Se le calcula que tenía algunos 15 a 16 años. Se le evalúa. Pero como él servía al Señor, servía al Dios del cielo, Dios lo puso en un lugar, en una posición donde no cualquier hombre, aún del reinado, porque el rey tenía sabios, tenía adivinos, tenía sátrapas, tenía jueces, porque acuérdense que el rey tenía que tener comunicación con diferentes personalidades, personas de alto rango. Pero Daniel, con el conocimiento y la inteligencia que el alto Dios del cielo le dio, él podía tener comunicación, podía conocer y entender. Miren, así es que dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este varón a temprana edad podía conocer, podía entender las visiones, podía conocer los sueños, podía discernir todo por lo que Dios le había dado. Lastimosamente hoy en día hay muchos adivinadores en las congregaciones. Hay muchos hombres que quieren interpretar lo que ellos no saben. Quieren discernir las cosas en la carne. Quieren tener conocimiento, pero sin someterse al Señor, sin buscar de Dios. Dios no le va a dar algo a alguien cuando no busca de Él, cuando no depende de Él, sino que dependen de la letra, dependen de cuánto estudian, dependen de cuántos diplomas, dependen de cuántos títulos de adquirir. Y ahí piensan ellos que con eso pueden interpretar, entender, conocer las Escrituras. Sueñan alguien un sueño, les cuento un sueño, salen ellos con un disparate, interpretándolo mal, cuando no han leído la palabra, cuando no tienen un conocimiento, cuando no se han llenado de esta palabra, quieren darle discernimiento, quieren darle a conocer a una persona lo que es. Así es que allí estaba Daniel, de la tribu de Judá. Pero cuando llegan allá a Babilonia, el rey le puso otro nombre. Le quitó el nombre de Daniel y le puso Belsasar. Miren, le puso Belsasar. Miren, le puso el nombre de una deidad pagana, de un dios pagano, y le quitó el nombre de Daniel, le puso Belsasar. Porque lastimosamente hoy en día, hasta dentro de la iglesia, hermano, le ponen nombres a sus hijos de deidades paganas, de deidades griegas. Les ponen nombre a sus hijos. No buscan
un nombre que verdaderamente lo haya tenido un hombre de Dios en la escritura para así ponerles. Entonces, así es que quiere decir en el hebreo, protege su vida. Belsasar, miren, ese fue el nombre que le puso. Así es que, pero Daniel, su nombre en el hebreo y en el arameo significa Dios es mi juez. Permaneció fiel en el Señor. No permitió que la abominación y toda la inmundicia que había ahí en Babilonia, de todas estas 127 provincias que habitaban allí, lo contaminaran. Se mantuvo íntegro, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, que quiere guardarse en el Señor, que quiere ser fiel al Señor y que quiere que el Señor le guarde en los momentos difíciles, en las circunstancias dramáticas, que le saque del pozo de la desesperación y que lo saque de la aflicción. Entonces tiene que guardarse para el Señor y no permitir que la contaminación malvada y corrupta que existe de este mundo lo contamine, porque los creyentes hoy en día están idolatrados con este mundo, participan de las celebraciones corruptas de este mundo, participan del Día del Padre, que del Día de la Madre, que del Día de San Valentín y todos los días que el diablo, que Jehová lo reprenda, ha establecido. Los cristianos los vemos involucrados allí. Los vemos involucrados en fiestas mundanas, paganas, en cumpleaños y celebrando toda mundanalidad. Juntamente con los inconversos, juntamente con los hijos de las tinieblas, los vemos allí dando mal ejemplo, dando mala conducta. Así es que allí estaba este muchacho. No permitió que se contaminara, que la religiosidad que había allí, de toda clase de idolatría, de toda clase de muñecos, de todo excremento, de todo pedazo de tiesto, de toda estuata que habían allí en cada esquina, como dijo el apóstol Pablo cuando llega a Grecia, que vio santuarios de imágenes por todas las esquinas. Entonces, pero Daniel no lo contaminó, porque el hombre que verdaderamente busca y depende del Señor, hermanos, no lo contamina. No lo contamina la religiosidad, y las religiosidades en este mundo son las que están afectando tanto a la iglesia. Son los que los cristianos están cayendo en la religiosidad, porque llega un tonto, llega una tonta a la iglesia y usted le abre la puerta y le llega con un estudio y se expande el estudio y le caen 2, 3 y usted la tierra, lo poco que ha alcanzado y que ha logrado entender la escritura, viene con estas malas interpretaciones, estos hijos de Lucifer, que Jehová lo reprenda, y viene a usted y la envenenan, viene a usted y la inyectan, y usted cae, y ellos vienen y todavía le dicen, vendremos el próximo sábado o vendremos el próximo domingo. Así, estas falsas enseñanzas, estas malditas enseñanzas, malditas religiones, vienen a contaminarlo a usted. Y ahí es donde fracasan. Así que, pero Daniel no se contaminó, no se apegó a estas religiones. Así es que se mantuvo íntegro en el verdadero Dios, en su Creador. Así es que ahí está. Daniel expuso el engaño de la astrología y puso al descubierto la práctica del espiritismo, porque el rey tuvo un sueño y ese sueño nadie podía interpretarlo. Llamó a magos,
astrólogos, adivinos, a hechiceros, a brujos. Llamó a toda clase. Y ya le estoy diciendo que había gente preparada, había gente estudiada, porque había de todas las naciones, había gente de todo el mundo. Pero nadie podía porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir en el Espíritu y no en la carne. Y el rey tuvo un sueño. Y los magos y los astrólogos buscaban excusas, buscaban pretextos, que danos más tiempo, que espera que aquí, y le ponían excusas al rey. Y en un momento el rey vino, lo fastidiaron y los iba a descuartizar. Iba a matar a todos los magos, astrólogos y adivinos. Y vino el profeta, este es conocido, el rey de los profetas, es el profeta de los profetas, Daniel. Y le dijo, no lo hagas. Entonces puso en descubierto el engaño de la astrología, descubrió la práctica y el engaño, la mentira del espiritismo, la extorsión, la falsedad, porque hay gente que consulta a los espíritus inmundos, hay gente que consultan como Saúl y se van a meter donde la bruja, se van a meter allá donde el hechicero, se van a meter donde el adivino a que les diga si su hijo va a sanar, si su hijo se va a levantar de la cama, si ellos se van a recuperar de la situación que están pasando, del caos, de la crisis. Hay gente que consulta a los dioses paganos, a las adivinaciones, a las esculturas, a los muñecos, a las estatuas. Hay gente que consulta y en Babilonia estaba lleno esto de hechiceros, pero Daniel los confrontó y le dijo al rey, no tema, oh rey, que esto que usted ha tenido no se lo puede decir ni se lo puede descifrar nadie, le dijo el profeta. Así es que este varón estuvo Israel pensó, toda la nación, las 12 tribus que fueron para allá transportadas, ellos pensaron por un momento que solamente era un paseo que iban a ir a dar allá a Babilonia, pero no, eran 70 años que el profeta Jeremías había dicho que Israel iba cautivo, iba a experimentar el horno de fuego, el hierro, iba a probar todo el peso y el castigo del rey Nabucodonosor. Ellos pensaban que Dios no los iba a azotar, que Dios se había olvidado, que Dios les iba a pasar por alto la abominación y el desprecio. Dios tiene todo anotado. A Él no se le olvida nada. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿a cuál Dios tú sirves? ¿A cuál Dios yo sirvo? Porque toda la gente abominable y miserable dicen, ellos todos le servimos al mismo Dios. Pues no. Esa es una posición muy mala. Muy mala. Porque la gente le sirven a otros dioses, mucha gente le sirven a muñecos, lo tienen en sus casas, lo tienen en estatuas, lo tienen en imágenes, lo tienen en calendario, hasta le prenden velas, los adornan y le ponen un montón de tonteras alrededor y ahí pasan invirtiendo y malgastando su dinero en basura del diablo que les mete a la cabeza para hundirlos y perderlos más, que Jehová los reprenda. Así que la pregunta que hacemos es, ¿a cuál Dios es al que tú sirves? Porque la gente vive hoy en día engañada dentro de las iglesias pensando que le están sirviendo al verdadero Dios cuando andan bien fichadas, bien empantalonadas, andan bien atrevidas y bien sexy estas bestias. Andan en pantalones bien apretados enseñando la vergüenza. Estas cerdas. Y dicen así, que le sirven a Dios.
jamás le vas a servir a Dios. Dios detesta que una mujer aparente el hábito de hombre. Mujeres que viven dentro del evangelio engañadas, hombres que viven en el evangelio engañados, porque a Dios no lo están engañando. Hombres que hasta dentro de la iglesia se mandan a hacer tatuajes estos animales y dicen que así le sirven a Dios. Ese no es el Dios al cual Daniel le servía. Ese no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es el Dios fuerte y celoso, que visita la iniquidad de los hijos de los hombres hasta la última generación, y le va a dar con látigo verde, animales le va a dar con látigo verde, mi Padre celestial. Sí, porque ahorita hay tiempo de que toda aquella mujer, todo aquel hombre que están fingiendo y aparentando en una congregación que es cristiana, que enmiende su camino. Sí, preguntad, dijo el profeta Isaías, por la senda antigua, ¿cuál es el verdadero camino? Preguntad y andad por él. Así es que este varón oraba, la Biblia dice que 3 veces al día, y no le tenía miedo a los sátrapas, a los astrólogos, a los adivinos, a los consejeros del rey, a todos los más allegados a la corte del rey. No le tenía miedo. Llegaba el momento de que hasta abría las puertas mirando hacia Jerusalén. ¿Sí? Así es que, pero era atacado. Daniel fue atacado porque el hombre de oración, el hombre, la mujer que busca y depende de Dios, es atacado. Le levantan calumnia, le levantan disensiones, le levantan pleito, le levantan chisme, le levantan falso testimonio, y dicen hermanas aquí, y le ponen queja al pastor. ¿Por qué? Porque ellas saben la vida de bestia que llevan, y aquella mujer la miran que es una mujer santa, que busca de Dios, que está en el altar de Dios, que está alabando, cantando y sirviendo al Señor. Y se levantan siempre los hombres y las mujeres de Dios que buscaron y se sometieron al Señor, fueron atacados, fueron bofeteados, fueron azotados. Así es que, pero cuando la vida de una mujer y de un hombre de Dios está, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, está escondida en el Señor. Dios es el que se encarga de llevarlo, de llevar su barca, que no dé a la deriva, que vaya en camino derecho, que las ondas del mar no vayan a vituperar. Así es que ahí está. El Dios de Daniel. Mire, el Dios de Daniel es un Dios de revelación divina. Ese es el Dios de Daniel. Es el Dios de Daniel. Daniel 2:19 dice: entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel 2:19. A Daniel se le reveló, sin duda alguna, el mismo sueño que había tenido el rey. ¡Qué maravilloso es Dios! Esto es increíble, que como el Señor a este varón que está diciendo aquí, que leímos en el 1:17, que era lleno de entendimiento en visiones y en sueños, el mismo sueño que el rey había tenido, y que los magos y astrólogos y adivinos y todos aquellos hombres jueces y estudiosos habían tratado de querer de adivinarle y darle la declaración al rey, y que el rey los iba a descuartizar y los iba a hacer pedazos. A Daniel pidió un tiempo. Daniel le dijo al rey: mi señor,
no descuartice ni mate a esta gente, porque la palabra dice que este hombre iba a mandar a descuartizar a todos sus astrólogos y adivinos, hasta toda su familia. Este hombre era un descuartizador. Nabucodonosor era un hombre que sacaba machete, sacaba espada, ponía la horca y los ponía en el cepo y le volaba la cabeza y dijo que no iba a dejar ni los animales ni las bestias de estos hombres. Y Daniel le dijo, mi señor, le dijo, no hay, solamente denme un tiempo, le dijo. Y Hijo del varón se metió en sacrificio, se metió en oración y ayuno para que Dios le revelara. Y leímos aquí en el 2:19, entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche. Mire, ¿cómo? ¿Por qué ni la palabra se les ha sido revelada a muchos misioneros, a muchos evangelistas, a todos estos cerdos de pastores en las congregaciones? Ni la palabra se les ha sido revelada. Cuanto más un sueño o una visión que alguien les cuente que tuvo, si no saben nada de la palabra, ¿y cómo lo van a interpretar? Para eso tiene que tener mucho conocimiento y buscar y depender de Dios. Pero si estos hombres no ayunan y no oran y no vigilan, aún para que el Señor les guarde hasta sus hijos, como lo hacía Job, que dice, voy a hacer sacrificio por si acaso mis hijos habrán pecado, Dios me lo guarde. ¿Y cómo estos hombres? Ese es el Dios de Daniel. Mire, es un Dios de revelación. No es la Guadalupe, no es María, no es la de la Pan, no es la de la Candelaria, no es Santadeo ni Judas, todos esos estierculeros, ninguno de ellos va a revelar nada. El único que revela que resucitó al tercer día es el Cristo de la gloria. Es Él que el que dice que el que le busca, le halla. Que el que le busca, lo va a encontrar. Y no está, dijo el profeta, al otro lado del mar, sino que está allí, cerca de ti. Así es que Daniel tenía conocimiento, mire, Daniel tenía inteligencia, Daniel tenía sabiduría, porque todos estos son espíritus y están registrados en Isaías. Mire, en Isaías 11:2 están registrados estos espíritus. Para que usted lo vea de lo que estaba lleno este varón. Mire, tenía estos son espíritus. Mire, Isaías 11:2, para que lo vea usted, que estos son espíritus. Mire, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, tenía este varón. Mire, Isaías 11:2. Y reposará sobre él espíritu, mire, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento, espíritu de temor. Ahí están los 7 espíritus. Ahí están los 7 espíritus que este varón tenía también, Daniel, conocimiento. Todo eso lo tenía. Así que el Dios de Daniel no es ese Dios al cual tú le sirves. No es ese Dios de sectarismo, de testigos de Jehová, de luz del mundo, de mormonismo, de adventista del séptimo día, del Islam. No es esa basura de estiercoleros, de musulmanes, toda esa basura de religiones. No es esa basura de la prostituta iglesia católica romana. No es esa. El Dios de Daniel es el Dios de revelación. El Dios que te da la inteligencia, sabiduría y conocimiento. Daniel 2:21. El Dios de Daniel al cual yo le sirvo es el Dios mire, de un poder absoluto. Daniel 2:21, mire.
es el Dios de un poder absoluto. Mira. Y dice, Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Este es el Dios al cual Daniel servía. Este es el Dios de Israel, al cual ellos desecharon, y gracias a ellos tenemos que darle gracias a Israel por ese rechazo que hizo al Mesías, al Cristo de la gloria, que por medio de ello nosotros tuvimos que alcanzar esta promesa. Así es que 2:21 es el Dios de un poder absoluto. Miren, Él muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. Él es el que da la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría divina, la que los hombres no pueden entender, porque para ellos leímos allá en 1 de Corintios que para ellos les es locura y no la pueden comprender. Así es que el Dios de Daniel, el Dios al cual yo sirvo, es un Dios que te libera. Es un Dios que te libera. Daniel 6:20. Mira. Es el Dios que te libera. Mira. Ese es el Dios. Mira. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Miren. Lo echaron al pozo, a la fosa, donde no solamente había uno, sino varios leones. Ahí tomaron acechanza contra el siervo de Dios, contra el hombre de oración. Vinieron los sátrapas, vinieron los allegados y cercanos a la corte del rey, tramando y haciendo una trampa. Y ahí agarraron al profeta, porque no se inclinó ni dobló rodilla ante la idolatría, ante las imágenes, ante el estatuto y el mandamiento y el sello del rey. El hombre de Dios no se sometió, porque sabía que servía a un Dios que lo podía librar, que lo podía sacar de momentos y situaciones difíciles. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, en cual nosotros en Él estamos confiados, que como dijeron los varones, los libre Jehová o no los salve, a Él vamos a servir. El hombre y la mujer de Dios tiene que estar dispuesto a seguir al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier momento difícil. Tomarse de la mano del Señor. Ahí está el rey. No pudo dormir esa noche. Como que se enteró de la trampa que le habían hecho al varón. Y esa noche no pudo dormir el rey, esperando que amaneciera. Y luego llegó con su equipo a quitar la tapa, la cubierta de la fosa donde lo habían lanzado. Mire, estaba triste. Le dijo al rey, mire, muy deprisa, dice. De mañana fue deprisa, dice al pozo. Y llegándose cerca, mire, con voz triste, este hombre estaba lamentando. Pero mire lo que le dice.
Daniel, siervo del Dios viviente, siervo. Y hoy en día se oye en determinadas congregaciones y en las redes sociales, en muchas plataformas, de cuánta gente viene y se toman la libertad, se toman el privilegio y el don de decirle a una mujer sierva, de dirigirle la palabra a un varón siervo de Dios. ¿Qué sabes tú, animal, si esa bestia que miras allí, bien disfrazadita, con un disfraz de cristiano, es una sierva de Dios, solo porque la miras bien ataviada, la miras bien arreglada y bien vestida? Tú no sabes las maldades que oculta en su corazón y tú la llamas sierva. Y tú la llamas siervo solamente porque tiene conocimiento, porque sabe discernir, trazar la palabra, y por eso dice, ese es un siervo de Dios. ¡Qué engañado vive mucha gente! ¿Cómo puedes tú testificar? Puedes hacer constar de que esa mujer, de que ese hombre es un siervo de Dios. Pero este hombre no se equivocó y le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Que un rey pagano, un impío, esté testificando ante un hijo de Dios, que es siervo del Dios Altísimo. Mire lo que le dice. Eso no, aquí está, mire. Estamos en Daniel 6:20, le dije. Pero, y llegándose cerca del foso, llamó a voz a Daniel con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fue una pregunta que le hizo. Este hombre lloraba. Miren, ¿por qué? Entonces habló Daniel, miren, en el 21, con el rey. Oh rey, para siempre vive. Mire qué respetuoso. Lo saludó todavía. No estaba molesto. No estaba enojado. No estaba Daniel airado por lo que el rey lo había lanzado allí. Sabía el hombre que era una astucia de Satanás, que era una trampa de Lucifer, que Jehová lo reprenda, que había usado a animales, había usado a bestias transformados en cuerpo humano para hacerle esta situación. Y solo porque no se inclinaba a las esculturas, solo porque no se llevaba a arrastrar, porque no se dejaba arrastrar de la idolatría que vivía Babilonia. Así es que, mire, oh rey, para siempre, el Dios mío, mire, envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mire, Hebreos capítulo 11 lo declara también. Dice que por fe estos varones taparon bocas de leones. Mire, ¿cómo es Dios que pudo hacer con este varón lo que Dios, Hebreos 11:33, que taparon boca de leones? Oh rey, para siempre vive, le dijo. Al Dios mío, al cual yo sirvo, no el tuyo, porque él era un idólatra, el rey. Te ha podido librar de la boca de los leones. Y él le dijo, al Dios al cual yo sirvo. Mire, cerró la boca a los leones. Miren, qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Entonces, el rey, mire lo que Dios hace. Mire lo que Dios hace con aquellos perversos, con aquellas perversas, con aquellas abominables y abominables pastores perros corruptos en estos últimos tiempos, que ponen trampa al hermano, ponen trampa a la hermana para que caiga, para que caiga en pecado. Ellos mismos se prestan, ellos mismos
toman el papel de Lucifer y se ponen en el papel de Judas para hacer caer. Pero mire, Dios está observando todo. Y mire lo que les pasa a estos hombres. Para que no me hiciesen mal, le dijo. Porque delante de él se halló en mí justicia. Harán justicia estos hombres en las congregaciones, estas mujeres que se miran bien lustrosas, con apariencia de piedad. Estos hombres que aparentan humildad, pero cuando sacan la garra son como la del gato. Mire, harán justicia. Si la mayoría de ellos hacen acepción de personas, son abominables. Mire, desde allá justicia. Aún delante de ti, le dijo al rey, aún delante de ti tú sabes que yo he andado delante de ti, oh rey, y que he hecho. No he hecho lo que no debiese, mire. Y mire qué testimonio. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel. Mire. Se halló. Mire, porque creyó en su Dios. Se halló en él porque creyó en su Dios. Y mandó el rey que fueran traídos. En capítulo 6, 24, mandó el rey que fueran traídos aquellos tramposos, aquellos habladores, aquellos charlatanes, aquellos mentirosos, aquellos embusteros, aquellos engañadores, aquellos judas que estaban metidos en la iglesia, aquellos hipócritas, aquellos farsantes, aquellos malvados con la lengua de la bamba africana, con el veneno de aspid, con la lengua de serpiente, para hacer caer al hermano, al matrimonio, a aquel hogar, a aquella familia. Lo mandó a traer el rey. Mandó a traer a esos sinvergüenza que habían tramado contra el siervo, contra el profeta de los profetas, a Daniel. Y miren lo que les pasó. Fueron, dice, echados, miren, en el pozo de los leones. A todos, a sus hijos, a sus mamantes, a los que estaban de teta, a los tiernos, a los que estaban de pacha, al ganado, a las vacas y a los cerdos, lo mandó el rey que se los tiraran allí. Esta nación de Babilonia, este imperio, tenía una ley que la historia comenta de que estos leones pasaban sin comer hasta 14, 15 días para ponerlos con hambre, para que cuando lanzaran a alguien lo acazaran en el aire. Y mire, estos animales cuando tiraron a estas personas en el aire, los acazaron, les torturaron los 106 huesos que tiene un ser humano, los desquebrajaron, los desmenuzaron a todos sus hijos, a todos sus mamás. Por charlatanes, por burladores, por querer tramar contra el hombre, contra la mujer de Dios, por levantarle falso testimonio, por levantarle falsa calumnia, solo porque no se doblegaba a la religiosidad malvada y hipócrita de ellos. Mire lo que les pasó. Qué terrible. Mire. Dice aquí, mire, en el 24. Que desmenuzaron todos los huesos los torturaban esos leones, se lanzaban, no habían caído al piso, cuando como águila los cazaban, ya cuando caían abajo estaban ya en el vientre, en la panza de esos animales, en el estómago de las bestias, estaban torturados. Y ese es el Dios de Daniel, el Dios que te libera de la trampa, de la adversidad, de la acechanza, de la enfermedad, de la mala situación que esté pasando la persona. Te libera. El Dios de Daniel es un Dios de maravillas y de señales. Miren, es un Dios de maravillas y de señales.
Miren, Daniel 6:26. Daniel 6:26. El Dios de Daniel es un Dios de proeza, es un Dios de maravilla, es un Dios de milagro, es un Dios de socorro, es un Dios que te rescata, que te saca del pozo de la desesperación, que te saca del lodo cenagoso y te trae allá y te sienta y te da una vestimenta nueva y te asienta en silla de honra, te pone en trono. Dijo el rey, mire lo que dijo el rey 26. De parte de mí es puesta esta orden, esta ordenanza, que en todo el territorio de mi reino, las 127 provincias, todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel. Miren, porque Él es el Dios viviente, un rey testificando, un rey impío malvado que descuartizaba y amenazaba, mataba a jueces, a gobernadores, a príncipes, a capataces y a sátrapas, los descuartizaba. Ahora está testificando que al Dios, al único Dios, es decir, que todo ese estiércolero de monumentos, de estatuas, de muñecos, de tiesto y de yeso, tienen que ser derribadas y ahora tienen que doblar rodillas y tienen que sacrificar al único Dios verdadero, al Dios de Daniel. ¡Wow! Eso sí es una de las señales. Una de las señales es de las maravillas. El Dios de Daniel es un Dios de maravillas y de señales. Este hombre está haciendo cartas, las está mandando a todos lugares, diciendo que al único Dios que se debe adorar es al Dios de Daniel. Qué bueno es Dios. Dios cambió y transformó la mente de este monarca, de este gobernante pagano y perverso. Ahora está dando testimonio de que Dios brilla y que Dios es luz. La pregunta que hacemos es, y vuelvo y reitero, es si en la iglesia, si la iglesia está alumbrando, si las hermanas, si los hermanos que están en la congregación, si están alumbrando, si brillan en la plaza del mercado, si brillan, si dan luz en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, en la hacienda, en la finca, si dan, si brillan, o son unos más que andan con la vestimenta toda manchada y sucia. Así es que este hombre se puso como ejemplo a las naciones. Así es que dio orden de que todos temieran al único Dios, al Dios de Daniel. Que botaran los monumentos y las estatuillas, las figuritas que andaban todavía en la carterita, porque hay gente que piensa que esa basura de escapulario, esa camándola de estiércol que andan allí colgadas en el cuello, en las ventanas, en las carteras, en los carros, en los buses, toda esa basura, piensan que los va a salvar, jamás los va a salvar. Ese excremento, esa basura, jamás lo va a salvar. Es el Dios de Daniel. El único Dios viviente, testificó este rey. Este hombre pagó un precio. Daniel pagó un precio. Fue llevado a ese lugar, a la edad que le mencioné anteriormente. Y este hombre estuvo allí en diferentes reinados, de tal manera que tuvo el privilegio de sepultar a varios reyes, estar en varios funerales. Y cuando muere este varón, lo sepultan en Babilonia, hoy en día que es Irak. Pero vino
Pero vinieron los persas, los de Irán hoy en día, y peleaban también por la tumba de Daniel, que también ellos querían tenerla allí. Y se pusieron de acuerdo entre ellos para no estar en guerra y en pleito. Así que un año tenían allá la tumba de Daniel, allá en Babilonia, que es hoy en día Irak, y el otro año venían, la sacaban y la ponían y la sentaban en Irán, en Persia. Mire, esa es la historia que se cuenta de este varón de anciano que llegó a cerca de los 87 años, murió, pero que dejó una huella como hombre que le sirvió al Señor, fiel, sin apartarse. No lo contaminó la abominación que había allí. Y ese es el fracaso de hoy en día de la iglesia, que las celebraciones mundanas y paganas se han metido en las congregaciones y celebran toda mundanalidad. Meten hasta el regalo, meten hasta el presente para el fin de año, para Navidad, meten la basura de árbol ahí adentro y hasta le ponen regalo a esta basura. ¿Ah? Esa abominación. Lo encienden hasta con luces, han metido al diablo. Que Jehová lo reprenda. Y hacen las celebraciones de cumpleaños, de Día de la Madre, celebran estos desgraciados. Día de la Madre es todos los días. Amén. Dios no tiene madre. Él dijo, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad. Esos son mi madre y mis hermanos. Dice el sabio Salomón a esta palabra. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a inteligencia llama parienta. Esta es mi madre, estas son mis hermanos. Esta palabra que me alimenta, que me sustenta, que me da el Señor, ¿de qué hablar de ella? Que el que la escuche le resonarán los oídos, pero el que la atiende y se alimenta y la sabrosea, que le da gusto al paladar, vivirá. Así es que le digo, hermanos, no es fácil las cosas del Señor. Las cosas del Señor son serias, pero el hombre las ha tomado bien livianamente a hacer lo que ellos quieren. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a llegar hasta aquí. Yo no sé el tiempo. Aquí no se siente el tiempo. Cuando yo me paro aquí, siento como que voy llegando y me tiro, digo yo, tal vez 4 o 5 minutos, pero después es que yo veo el reloj y el tiempo que después, y aquí no se siente el tiempo. Pero bueno, Dios nos ha permitido esta hermosa tarde, así que hasta aquí llegamos. Dios le bendiga y Dios le